Llegamos a nuestro tema número 25, hermanos, del tabernáculo. Es el último tema. Hoy cerramos y se titula El cristiano en el lugar santísimo. El cristiano en el lugar santísimo. Hemos dicho, hermanos, que una de las revelaciones del tabernáculo es mostrarnos proféticamente el camino hacia la madurez cristiana. El camino que todo cristiano, toda persona que hemos entrado a vivir en Cristo, se tiene que recorrer para convertirnos en cristianos espirituales, o sea, personas, hijos de Dios, que nos parecemos a Jesucristo. Cada uno de los lugares que hemos visto, hermanos, a manera de repaso corto, representa un nivel de crecimiento, representa una dimensión espiritual, y en cada una de estas nos podemos encontrar algunos cristianos o los cristianos. Es importante, hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra discernamos cuál es nuestra condición espiritual. Y ya que la discernamos, que nos demos cuenta qué tanto estamos creciendo en el Señor o hasta dónde estamos, procuremos entonces avanzar, hermanos, en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es dar testimonio que Dios habita realmente en personas como nosotros, en el corazón. Es una de las locuras, vamos a ponerle así, para la gente, decirle que Dios puede venir a vivir, a morar en el corazón de seres humanos tan imperfectos como nosotros. Es increíble para todos ellos. Pero el plan de Dios, hermanos, es que nosotros demos testimonio de que en realidad vive Dios en nuestras vidas, en todos los que somos sus hijos, para levantar su nombre. Por eso, hermanos, hoy trataremos esta última dimensión espiritual de aquel cristiano que vive en el lugar santísimo. Y comenzamos con una pregunta: ¿por qué este lugar era de suprema importancia? ¿Por qué tan importante el lugar santísimo? Porque era el lugar que estaba más adentro y estaba de una manera velado para todos los demás sacerdotes, y solamente podía entrar el sumo sacerdote allí una vez al año. Bueno, en Éxodo 25-22 tenemos la respuesta. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios está hablando, diciéndole a Moisés que en ese único mueble que estaba en el lugar santísimo, el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza, de ese lugar, ahí Dios iba a mostrarse literalmente. Dice: de allí me declararé a ti y de allí hablaré contigo, de entre los dos querubines, dice, hablaré todo lo que te mande para los hijos de Israel. Ahí en ese lugar iban a ser transmitidas las órdenes, los planes, los propósitos para para el pueblo de Dios, para el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud. Ahí estaba. Este era el arca del pacto. Ahí en medio es donde se situaba la presencia de Dios, y de ahí se escuchaba la voz. Bueno, tenemos algunos puntos importantes para responder esta pregunta. Eh, Cierto que Dios de allí hablaba y todo, pero tengo 6 puntos aquí. Primero, era importante porque era el lugar de la manifestación visible de la presencia de Dios, visible. Segundo, era el lugar de la comunión íntima entre el hombre y Dios, comunión íntima.
Tercero, era el lugar donde se oía de manera literal la voz de Dios. Cuarto, era el lugar donde la gloria de Dios era visible porque era el lugar del trono de Dios sobre la tierra. Y era el lugar donde el hombre responde a Dios en medio de su gloria. Además, en el lugar, aquí en este lugar santísimo, era el lugar de la plenitud del Espíritu Santo en donde el hombre queda santificado por completo. Escúchame bien, ahí, en ese lugar el hombre queda santificado por completo, la plenitud del Espíritu, todo brillaba. En este lugar, imagínense cuando la gloria de Dios descendía en este lugar santísimo, todo se iluminaba de la gloria de Dios, el Espíritu Santo llenaba todo eso, así que el sumo sacerdote estando allí era santificado en la plenitud del Espíritu. No podemos entender, hermanos, con nuestra capacidad tan limitada, ese momento sublime cuando Aarón entraba en la gloria de Dios, en la presencia de la gloria de Dios. Pero sí sabemos, hermanos, que para llegar allí había que atravesar 3 velos puertas, o 3 puertas velos. Vimos la puerta del atrio, que era del camino, la puerta del lugar santo, ¿sí? La verdad. Y ahora esta puerta que se tuvo que atravesar se llama la vida. Más tarde, milenios más adelante, el Señor Jesús lo corrobora en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hablábamos que todos entendían este significado porque sabían que el único camino a la presencia de Dios era atravesando esas puertas. Pero Jesús se hace presente y dice, yo soy esas puertas, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué presenta o qué representa este lugar? Representa 4 cosas el lugar santísimo. Representa el amor, representa el espíritu humano, representa el 100% y también representa la fiesta de los tabernáculos. El primer aspecto que representa el amor, y comenzamos con este. Cuando se ha entrado al lugar santísimo, se atraviesa el velo, el creyente ahora vive en una dimensión sin igual. Vive en una dimensión como no la hay en los otros lugares, una dimensión que manifiesta la más importante de las virtudes cristianas, el amor. 1 Corintios 13:13, lo estábamos viendo, y ahora permanece en la fe, como lo vimos en el atrio, la esperanza, como lo vimos en el lugar santo, y ahora, y el amor, dice, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. El mayor de ellos es el amor. Y sabe, esta virtud, en su raíz original griega, se escribe ágape. Si alguno quiere saber el significado de esta palabra que tenemos, significa ágape, se escribe ágape. Y este significado solo se refiere al amor que viene de Dios. El ágape, el amor ágape, solamente viene de Dios. Y es que el ágape, hermanos, el ágape es uno de sus atributos de Dios. Dios ama con un amor ágape, pero además también Dios es su esencia de Dios. Si alguien nos puede preguntar, ¿qué es Dios? Es amor. Lo tenemos ahí en primera de Juan 4:7. Aparte, se llega a mencionar también 2 declaraciones enfáticas de quién es Dios o qué es Dios. Una de ellas, Dios es luz. Dios es luz. La otra la encontramos en primera de Juan. La otra la encontramos también en el Evangelio de Juan, donde dice, Dios es espíritu. Lo declara enfáticamente, Dios es luz, Dios es espíritu. Y aquí en primera de Juan 4:7 nos declara, Dios es amor. Por eso aquí nos dice en este versículo,
amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La carta de Juan, estas cartas de Juan fueron escritas para discernir si en verdad aquellas personas que se habían dicho cristianas lo eran. Y en medio del contexto, una de las pruebas era precisamente el ejercicio del amor de aquellas personas que decían amar a Dios y de los que decían tener comunión con Dios. Es una carta epistolar muy fuerte. Y cuando nosotros, hermanos, estamos conscientes y estamos experimentando las delicias de ese lugar espiritual, de la presencia de Dios, se manifiestan varias cosas o se deben de manifestar. Cuando si somos cristianos que estamos viviendo en el lugar santísimo, en el Corán Deo, como veíamos en la mañana, cara a cara con Dios, cuando estamos viviendo la plenitud del Espíritu Santo, entonces tienen que mostrarse algunas cosas conforme a estos versículos que Dios nos da. Primero, que la iglesia fue llamada para vivir en amor y debe de procurarlo. A eso fue llamada la iglesia. La iglesia fue llamada a vivir en el lugar santísimo. La iglesia, todos nosotros como cuerpo, fuimos llamados a estar siempre delante de la presencia de Dios. Desde los líderes a todo, no hay excepción. Todos debemos estar siempre en la presencia de Dios, mirando a Dios. Por eso dice la frase de este versículo primero, el 7, dice, amémonos unos a otros. Y este mandato, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo externó. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué manera nos debemos amar? Que la Biblia le responda, como Cristo lo amó a usted, como Cristo me amó a mí. Que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor Jesucristo? Con todas nuestras diferencias, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras incapacidades, con todos nuestros criterios. Y aún así el Señor dice, yo os he amado, dice que también os améis unos a otros. Cuando se vive en el lugar santísimo, hermanos, el amor es lo que fluye y lo que importa dentro del cuerpo de Cristo. Sobre todas las cosas, el amor es tan abundante y es un tema tan extenso, hermanos. Tan extenso, porque la Biblia está llena de principio a fin solamente de una cosa, del amor de Dios. Y aquí vemos que esto debe ser así entre nosotros, entre la iglesia, sin importar las cosas terrenales, sin importar las cosas secundarias. Y esto debe de comenzar, hermanos, debe de comenzar partiendo desde los hogares. Me voy a extender un poquito a los esposos, como dice Efesios 5:25, maridos, amad. ¿Por qué tomo estos versículos? Porque esa palabra amad significa agapao, viene del significado de ágape. Maridos, amen como Dios los ama a sus mujeres. Parafraseando. Y luego también nos dice más adelante, en Mateo 5:44 nos dice que este mismo ágape se extienda hasta los enemigos. Amad a vuestros enemigos con amor ágape, con el amor de Dios. Y en Marcos 12:30 el Señor nos lo expone así, porque es el mandamiento principal. Dice, y amarás, esta palabra amarás también es ágape, literalmente es ágape. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás, extenderás ese amor ágape, agaparás, vamos a ponerle así, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso, que estos. Que nos cuesta amar, con el amor de Dios sí nos cuesta, porque la gente muchas veces, a nuestra vista tan humana, no reúne los requisitos para que podamos amarlo. Que porque esa persona tiene un vicio, que porque ya aquella persona siempre grita,
que porque ya aquella persona hace guerra de bandas. Pero cuando nosotros queremos hacer algo por aquella persona, nos detiene algo, nos detiene que nosotros no estamos obrando en el amor ágape. ¿O acaso importó que el Señor nos viera caídos, sucios y llenos de nuestro lodo cenagoso para podernos ayudar? No. Si usted tiene deseos de bendecir a alguno de estos muchachos, es una sugerencia y una opinión muy personal, ayude, déles un pan. Que no va a reunir sus requisitos para usted o para mí, no los van a reunir. Porque nuestra mirada humana siempre está viendo el amor de una manera humana, el amor que pide, el amor que exige, el amor que siempre está poniendo un termómetro. Tiene que ser como yo así, no debe tener vicios como yo no los tengo, no debe de ser como yo lo soy. Pero el amor ágape hace a un lado todo esto y extiende la mano al necesitado y al pecador y al vicioso, no sé cuántas cosas puede ser. El amor, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque el amor ágape, el amor de Dios y el amor a Dios solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor ágape, hermanos, no es un sentimiento común. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. Él tuvo una decisión, se involucró toda su voluntad, la decisión. El amor ágape, hermanos, es una decisión personal, es un entendimiento de que quieres ayudar a esa persona, porque por sentimientos no sentimos ayudar. Por eso, perdón, el amor de Dios, el amor ágape, no tiene que ver con los sentimientos, es una decisión. ¿Sabe qué? De hacer el bien a quien no lo merece, porque Él hizo el bien a los que no merecemos. Cuando estamos viviendo en la presencia de Dios entendemos esto. Cuando estamos viviendo de veras en el Corán Deo, hermanos, cara a cara, nos damos cuenta que aún el Señor ahí nos sigue sustentando y nos sigue prodigando su amor, a pesar de las fallas semanales, a pesar de que no hemos cumplido ni hecho lo que Él nos ha demandado. El amor ágape es incondicional, es eterno. ¿Sabe? El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Y el amor en los cristianos es el fruto de su espíritu en ellos, el fruto del espíritu de Dios en ellos. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, porque el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Una cosa más que estamos viendo aquí en los versículos, que el amor, hermanos, es la evidencia en una persona que ha nacido de nuevo. Dice aquí, todo aquel que nace, todo aquel que ama, es nacido de Dios. Todo aquel que muestra por sus acciones el amor, es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene que ver con la práctica de la vida. El amor siendo la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, dice este versículo de otra manera, dice que ahora no está pensando en pecar. Ya no es el deleite de su vida pecar. Dice, no puede pecar en el sentido de que no está pensando, ay, ahora voy a hacer esto mal, ahora voy a hacer lo otro, si no, no sería nacido de nuevo. No estaría el amor de Dios en él. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Habrá algo que no podamos entender de este versículo? Todo aquel que no anda en la rectitud de Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Luego dice, otro punto,
que tenemos en estos versículos, que el amor es la evidencia que alguien conoce a Dios. Es la evidencia. Dice que ama a su hermano, dice que ha nacido de nuevo y conoce a Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. La razón absoluta, porque Dios es amor. El que no ama, el que no muestra por sus obras que hay amor, el que no ama a su hermano, el que no ama al prójimo, el que no ama a su esposa, el que no ama a la iglesia, el que no ama a esto, el que no ama, le está privando a Dios el amor que le debe a él. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. En la carta de Santiago hay una frase, un versículo que dice, porque hay algunos entre vosotros, para vergüenza de ustedes digo, que no conocen a Dios. Y créame que todavía a estas alturas en las iglesias hay cristianos que no conocen a Dios. No lo conocen al Señor. Por estas pruebas que vemos aquí en la carta de Juan. Así que, por lo tanto, también esas personas, estas iglesias, no están viviendo en el lugar santísimo. No están viviendo delante de la presencia de Dios, en su gloria. Y el segundo aspecto, hermanos, que representa el vivir en este lugar santísimo, es el que toca al espíritu humano. El espíritu humano. Una de las cosas que muestra el tabernáculo, hermanos, es que nos muestra, nos describe al hombre en su composición de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Nos dice cómo estamos constituidos toda persona. Vimos que en el atrio enfocamos el cuerpo, en el lugar santo el alma, y hoy en el lugar santísimo enfocamos el espíritu humano. Y cuando hablamos del espíritu humano y hablamos del alma, nos referimos a la parte inmaterial, hermanos, a la parte inmaterial del ser humano, igual que el alma. Es esa parte que no vemos, pero que sin embargo muestran todo lo que somos. El cuerpo que usted ve aquí no es lo que soy. Lo que soy verdaderamente está por dentro. Lo que soy verdaderamente está por dentro. Esto de afuera solamente muestra gestos, muestra miradas, muestra todo, pero el verdadero yo está por dentro. Y dice aquí que el espíritu humano es la parte de más adentro. Yo le voy a recomendar un día que si tiene modo, usted lea un libro de un hombre que se llama Watchman Nee y sus volúmenes se llaman El hombre espiritual. Y él describe en estos libros, él describe precisamente el espíritu y el alma. Le llama el hombre de más adentro y el hombre de más afuera. Así describe este hombre esta experiencia y discernimiento del ser humano, Watchman Nee. Es interesante leer los escritos de este hermano. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, hermanos, es el soplo de vida que Dios dio al hombre. El espíritu, dice Génesis, que él sopló aliento de vida y el hombre comenzó a respirar. El respirar es muestra de que el espíritu, que está mi espíritu allí, estoy vivo. Cuando deje yo de respirar es que mi espíritu ya se fue. Cuando la persona deja de respirar es que ya no está el espíritu, ni el alma. El hombre, hermanos, cuando fue creado, estaba conectado con su creador y podía tener comunión, podía escuchar, podía disfrutar de la belleza de su presencia, porque Dios se comunicaba hacia él en su espíritu. En su espíritu. ¿Para qué? Para que el alma supiera lo que se le manda y el cuerpo obedeciera haciendo la obra que debía hacer. Cuando vino la caída, hermanos, en el pecado por Adán, el espíritu murió. El espíritu murió y quedó el hombre
desconectado de la vida de Dios. Por esta razón, hermanos, las personas sin Cristo, o lo que la Biblia le llama el hombre natural, no percibe ni entiende las cosas de Dios porque no puede discernirlas. La razón, porque su espíritu está muerto. No es que haya dejado de existir, pero la vida de Dios ya no está allí. No está allí. Y recuerda, hermanos, que el propósito de Dios es que el gobierno se asiente desde el espíritu humano, no desde el alma ni del cuerpo. Por eso es ahí al espíritu humano que cada uno de nosotros tenemos, donde viene el Espíritu Santo y le toca y le da vida. Y la palabra de Dios es espiritual, que va primeramente al espíritu humano por el Espíritu Santo y la transmite al alma para vivificarla. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de alimentar ¿qué? El espíritu. Por eso el Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Va a alimentar ese nuevo yo, ese nuevo yo, esa nueva creación, para que usted sea fuerte, para que usted tenga comunión, para que usted camine, para que usted obedezca, para que yo obedezca al Señor. Y para que desde ahí, desde el Espíritu, vengan las fuerzas del Espíritu Santo a mi alma, a mi cuerpo, y yo haga la voluntad y la obra de Dios. ¿Sí me estoy explicando bien, hermanos? Por eso decimos que el Señor nos está revelando que en esta área del lugar santísimo nos está revelando que muchos de nosotros no tomamos fuerzas del Señor, porque no estamos yendo constantemente al lugar de la presencia de Dios. No estamos yendo constantemente a cara ante Dios. Por eso hay tantas cosas en nuestra mente. Nuestra alma nos trae para allá y para acá. Y no se diga nuestros cuerpos. El Señor les dijo a los discípulos, oren para que no entréis en tentación, porque la carne es débil, ¿sí? El espíritu quiere, pero la carne es débil, el cuerpo es débil. El alma no se diga, dice que el alma no se sujeta a la ley de Dios. Veíamos que el alma tiene que ser cautivada también por la palabra de Dios, porque está impregnada de una rebeldía bien tremenda. Entonces, ¿dónde nos vamos a comunicar con Dios? ¿Y dónde Él se va a comunicar con nosotros? A nuestros espíritus. A nuestros espíritus. Ahora, como cristianos, esto nos dice que ahora que hemos recibido la vida de Dios en Jesucristo, podemos entender la voluntad, lo dijimos, tener comunión y obedecer, y fortalecernos con su Espíritu Santo, nuestro espíritu humano, para algo importante, escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe que tiene un espíritu humano y que en ese espíritu viene el Espíritu Santo y que allá habita, usted quizá se va a quedar perdido de saber escuchar la voz de Dios a su espíritu. Y saber cuando esos pensamientos de Dios vienen a nuestro espíritu, son transmitidos a la conciencia de nuestra alma y nos hacen hacer la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mire, cuando vienen a consejería, o hemos tratado algunos asuntos de consejería, las almas de los que quieren ser aconsejados nos dan un montón de argumentos, las almas. Pero en realidad el Espíritu Santo nos muestra la intención que esas almas están cubriendo. Pero cuando alguien quiere una consejería verdadera, alguien quiere venir a obtener la palabra de Dios para su espíritu, viene totalmente abierto, no viene con los motivos del alma. Viene con los motivos, o sea, no son motivos personales
de egocentrismo, porque el alma es egocéntrica, sino viene diciendo, quiero escuchar la voluntad de Dios. Vamos, que el Espíritu Santo dice aquí dice el Espíritu Santo esto para tu problema, esto, no tu alma. Y a veces nos cuesta trabajo, digo nos cuesta trabajo, porque es hasta que el Espíritu Santo trae esa palabra del Espíritu, de su Espíritu a nuestros espíritus y nos hace discernir cuál es el verdadero o la verdadera intención de esa persona al pedir un consejo. Entonces, hermanos, cuando podemos llegar a entender esto, entonces decimos, por eso hacemos preguntas. Entonces, ¿tú quieres esto? Entonces, ¿por qué esto? Pero cuando las preguntas llegan, el alma se empieza a jalonear y la gente dice, no, pero es que, no, sé sincero. ¿Quieres la palabra espiritual? Abre tu espíritu. Haz un lado el alma. Por eso todo consejo, hermanos, debe ser con la palabra de Dios. Debe ser, porque es la palabra espiritual. Cuando se quiere escuchar lo que se quiere escuchar personalmente, pues se dan palabras para el alma, para que quiera oír lo que se oye y no lo que dice el Señor. El Señor Jesús conllevó muchas opresiones por parte de su pueblo por decirles la palabra espiritual. Bueno, seguimos adelante, hermanos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del espíritu sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y qué dice? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde vamos a saber lo que Dios nos ha concedido? En nuestro espíritu nos va a dar a entender las cosas que Dios tiene aquí en su palabra. Cuando hay una actividad, hermanos, cuando hay una actividad constante de comunión y de revelación de Dios en los espíritus de los cristianos que viven en medio de la gloria y presencia de Dios en este lugar y la han hecho por medio del vínculo de la oración, este cristiano muestra el tercer aspecto, fruto abundante. Fruto abundante. El 100%, tercer aspecto. Y este porcentaje, este fruto, este porcentaje es un porcentaje de transformación. ¿Cómo se ha operado esa transformación? Esa persona, por el contacto que ha tenido en ese lugar santísimo, en ese lugar de la presencia, poco a poco se ha separado de las obras de la carne, se ha separado de la voz de su alma, se ha ido separando, se ha despegado del yo. ¿Y sabe para qué? Porque entonces de esa manera él va a ser un fiel portador de la gloria de Dios en el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mas el fruto del Espíritu. ¿Cómo entonces se desarrolla el fruto del Espíritu? No se desarrolla por una vida inconstante, se desarrolla por una vida constante en el lugar santísimo, constante, llegando al trono de gracia. Vuelvo a repetir esa palabra, siempre en el Corán Deo, siempre cara a cara con Dios, siempre constante. ¿Por qué los cristianos no son transformados? ¿Por qué tardan tanto? Porque también tardan mucho en ir al trono de la gracia y meterse mucho al lugar santísimo. Es una relación. Por eso aquellos cristianos estaban tan jóvenes, los en aquel tiempo primitivo, pero eran hombres, mujeres, jóvenes, niños y jovencitas que vivían delante de la presencia de Dios constantes. Y ahí, precisamente es el contacto con la gloria de Dios, donde Cristo desarrolla su carácter. ¿Y qué desarrolla primero? El amor, el gozo, la paciencia. ¿Por qué no hay paciencia?
Nos falta ir más tiempo al trono de la gracia, nos falta ir más tiempo al lugar santísimo, nos falta vivir en esta dimensión. Todo nos saca de juicio, todo nos hace perder, las emociones brotan como si fueran cerito. Cualquier cosa dice, no, es que ya me robó la paz, no, se la entregaste. Porque el espíritu que Dios nos dio con su Espíritu Santo es para tener dominio propio cada uno. Incluye que sea sujetada el alma, como dije, y mucho más el cuerpo. Ahí nos damos cuenta que podemos mostrar este fruto. Ahora, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿A quién nos falta mansedumbre? ¿A quiénes nos falta templanza? ¿A quiénes nos falta todo esto? ¿Sabe? La puerta se abre para poder ir ahí a la gloria de Dios y estar viviendo ahí en el lugar santísimo. Por eso creo fielmente, como dice la Escritura, que revela un nivel espiritual de muchos cristianos y de algunos también, que no están allí. Ahora, el cristiano que ha alcanzado madurez o que anda esforzándose en ella, con la ayuda de la gracia de Dios, se ha convertido, ¿sabe qué? En un padre. Cuando ese cristiano está viviendo en el lugar santísimo, delante constantemente de la gloria de Dios, en la presencia de Dios, como describe la Biblia, vivir en la presencia de Dios, ese cristiano se convierte en un padre. En primera de Juan 2:13 vemos la relación. Os escribo a vosotros padres, ¿y qué dice? Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros Padre, y vuelve a repetir, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Yo lo repetí. Porque habéis conocido al Padre, en 2:14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Se refiere a dos cosas distintas. Por ejemplo, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Pero más adelante dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Esto nos lleva a que cuando el cristiano entra al atrio, conoce solamente a Dios como su Padre. Pero cuando dice a vosotros Padre porque conocéis al que es desde el principio, se está refiriendo que esos padres, esos maduros espirituales, conocen al Eterno. Conocen al Eterno, conocen su sabiduría, conocen su soberanía, conocen su providencia, conocen que obrará, conocen que hará todo, conocen que no los dejará, al Eterno. Entonces, cuando se es padre, hermanos, ya no se es niño como en el atrio, ni joven como en el lugar santo, y esto no es malo, el desarrollo viene así y qué bueno. Pero no es quedarse ahí, sino llegar hasta la madurez, hasta la plenitud de esta edad espiritual, y tiene sus frutos también. Ser padre. Primero, la sabiduría madura, o sea, la sabiduría de estos padres, se ha alcanzado por la experiencia cristiana. Por la experiencia cristiana. También fructifican. Un padre fructifica, un padre procrea, un padre engendra. Dice 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo o 10,000 tutores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En Cristo Jesús dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Y en primera de Pedro, nada más apúntelo, 5:13, Pedro le llama a Marcos mi hijo. Se ha desarrollado toda una doctrina de la paternidad espiritual y eres mi papá y papá, papi,
se ha salido de contexto. Pero para que alguien sea padre, entonces fructifica y sobre todo engendra con el Evangelio. Tiene la capacidad de predicar el Evangelio, lleva a las personas a Cristo, no espera que el pastor vaya, lleva a las personas a Cristo, Él los evangeliza, Él los discipula. Ese es un padre, es alguien que está viviendo ya en ese lugar de la gloria de Dios, en el lugar santísimo. Por eso el apóstol Santiago dice, el apóstol ahí en Hebreos, perdón, dice, debiendo ser ya maestros. O sea, no se ha visto en ustedes el ejercicio de esta habitación que ustedes van constantemente. Vivir en el lugar santísimo, cara a cara con Dios, en la gloria de Dios, te lleva a buscar la palabra de Dios, te lleva a madurar, te lleva a buscar a quién hablarle de Cristo, lo llevas a Cristo, sabes cómo guiarlo. Y entonces empiezas a tener hijos cuando eres padre. Y es una obra que Dios hace a través de ti, a través de mí, cuando nosotros vivimos constantemente en el lugar santísimo, cuando vivimos delante de Dios en su gloria. ¿Qué más hace un padre? Alimenta, cría. Y sabe, quiero irme a Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, aquí está hablando de los padres humanos, claro. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Se está refiriendo a padres familiares, pero imagínense que en las familias cristianas hay padres que no están viviendo en el lugar santísimo. En la semana conocí el caso de alguien, que tuvo un problema y con una jovencita de la familia y al regresar se vino con el abuelo y cuando fue el abuelo le dijo, ¿qué haces esto con tu hija? Y saben, me di cuenta que la que había golpeado a la persona no era la hija inconversa, era la hija cristiana. La que dijo, usted no tiene por qué venir aquí, usted ya crió a los suyos, déjeme a mí. Hasta le dije a esa persona, le dije, oye, pero es que yo creí que de tus dos hijas, esta era la que le había hecho mal. No, dice, mi hija, la que no tiene a Cristo, fue y le reclamó a la otra, le dijo, ¿por qué tratas así a tu hija? Y la que tiene a Cristo, se tuvo que venir la muchacha en un Uber de emergencia, toda golpeada. O sea, tomé este versículo para que los padres tomemos conciencia. ¿Somos padres que estamos viviendo en la gloria del Señor? Cara a cara, somos padres espirituales y a la vez padres con la madurez para criar a nuestros hijos a la manera de Dios. Imagínense familias cristianas que no viven en el lugar santísimo. La opresión del marido, la opresión del padre, los golpes de la madre, los gritos de la madre, el hijo se levanta y golpea a sus hermanas. Vamos a poner un cuadro caótico, pero es realidad, hermanos. Falta de crecimiento espiritual. Dice aquí el versículo, vosotros padres, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, criadlos, quiere decir, los llevarlos, el original griego dice, criar es llevar a la madurez, llevarlos a la madurez. Dice en disciplina, disciplina quiere decir, en el original, tutoría, es decir, educación o entrenamiento. Llévalo a la madurez en Cristo, llévalo a la madurez en el Señor y también llévalo a la educación y entrenamiento. Y también dice amonestación, quiere decir llamar la atención, reprensión suave o advertencia. Reprensión suave o advertencia. ¿Sabe qué, mi hijo? Te amonesto en esto. Reprensión suave, dice criarlos en disciplina y amonestación, dice del Señor, como el Señor nos enseña. Claro que en esto está incluida la disciplina. ¿Qué más, hermanos? Cuando se es adulto, el conocimiento es ampliado. El versículo 2:13 lo retomamos. Primera de Juan, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio.
Decíamos que estábamos conscientes del eterno, de sus planes, de todo. Y Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Somos exhortados, hermanos, a seguir en la búsqueda de Dios, a seguirle conociendo. Llegamos a nuestro cuarto aspecto del cristiano que está viviendo en la madurez. Y representa este lugar en él, en su vida, representa que ha celebrado la tercera de las fiestas más importantes que Dios dejó establecidas, la fiesta de los tabernáculos. ¿Esta fiesta qué era, hermanos? Esta fiesta también fue llamada Sukkot. Y en esta fiesta conmemoraba todo el caminar del pueblo en el desierto. El hecho de poner fiestas enseñaba al pueblo judío acerca del carácter de Dios, y también a nosotros nos ayuda a entender el plan de salvación. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Eso lo puede leer usted en Levítico 23, 33 al 43. Aquí, decíamos, se les ordena a los israelitas que en 7 días las familias construyan chozas que están improvisadas en sus patios, balcones. Los decoraban, estas chozas las decoraban con frutas de colores, con cintas, con cuadros. Y algunas familias, hermanos, ellos dormían ahí. Durante 7 días era la fiesta, fíjese. Y como decía, era para que recordaran que ellos vivieron en refugios temporales los 40 años en el desierto. Pero mientras ellos vivieron en el desierto, dependiendo 100% del Señor. O sea, dependían del Señor. El Señor los alimentaba, el Señor les daba agua, Él era su luz, dependían totalmente. Por eso, el motivo principal de la ceremonia, hermanos, era agradecer a Dios por su generosidad y para pedirle que proveyera lluvias para las cosechas del próximo año. Palestina, hermanos, allá, donde está Jerusalén, es una tierra abundante, es una tierra fértil, pero siempre tiene sus tiempos muy secos en donde es necesario que venga la lluvia tardía, temprana y tardía, se menciona. Y eran 2 fechas en el año donde caían lluvias. Y en esas lluvias los campesinos pedían que Dios las mandara, la lluvia temprana, la lluvia tardía para sus cosechas. Y en la fiesta de los tabernáculos, la petición era: Señor, gracias por habernos permitido vivir allá, por ser tú más bien el sustentador. Te pedimos que ahora proveas la lluvia para nuestras cosechas para el próximo año. O sea, estaba relacionada con la provisión y con el agua, con la preservación de la vida. Y los profetas, hermanos, ellos vieron en la lluvia un símbolo de salvación y además de la obra del Espíritu Santo. Y Jesús, en Juan 7:37, en medio de un choque con los religiosos, precisamente en esta fiesta de los tabernáculos, se desarrolla una de las grandes enseñanzas del Señor. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, usted lo puede leer en el versículo 2, dice: en la fiesta de los tabernáculos, dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué pasaba en el último gran día de la fiesta? Había unas cántaras llenas de agua, pilas llenas de agua, y en el último gran día de la fiesta, entonces derramaban todo el agua para que corriera, hermanos, y ellos alababan a Dios y clamaban y pedían cuando se derramaba toda esa agua. Y es
Es precisamente en ese momento, cuando se derramaba el agua, cuando Jesús se para y dice, el que, el que, ¿qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense las miradas. Luego dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ellos estaban viendo cómo el agua corría como arroyos por tan grande cantidad, ¿sí? Ríos de agua viva. Eso dijo, dice, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que, hermanos, como la lluvia cae para alimentar las cosechas en la fiesta de los tabernáculos, como la pedían, así el Espíritu Santo cae sobre aquellos que se han identificado con Cristo en su muerte y su sepultura. Por eso es en este lugar donde se celebra la fiesta de los tabernáculos, es en este lugar donde se puede experimentar la plenitud del Espíritu Santo, es en este lugar donde se puede experimentar a Emmanuel, Dios con nosotros. Es donde se puede tener contacto y el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros todos los días, hermanos. El Espíritu Santo está ahí, nos hace experimentar la gloria de Dios, la transformación y el fruto de Cristo, hermanos, en el avance y la manifestación de su gloria. Por eso es que podemos encontrar testimonios maravillosos. Un testimonio maravilloso de que aún la sombra del apóstol Pedro se sanaban los enfermos por la sombra. ¿Por qué? Porque este hombre estaba ahí, en la presencia de Dios. Porque este hombre estaba ahí. No era consciente de la sombra. Era consciente de su Dios. Era consciente de la obra que el Señor estaba haciendo en ellos. ¿Sabes qué tremenda influencia pasa con un hombre lleno del Espíritu Santo? Una mujer llena del Espíritu Santo. Mira, las cosas comienzan a suceder. Comienzan a suceder. En la semana yo tuve una respuesta de Dios a través de la boca de una persona, de un amigo mío. Porque Dios sabe lo que en mi intimidad yo le digo a él. Y cuando le escuché, dije, ¿y este cómo sabe? ¿Sabe? ¿Cómo hace falta que la iglesia crezcamos en aquel que dio la vida por nosotros? ¿Cómo hace falta? ¿Cómo hace falta que nosotros lleguemos siempre en la gloria de Dios? ¿Cómo hace falta que nosotros miremos que la gloria de Dios ha venido a cada uno en la persona de Jesucristo? Y cuando la palabra dice que estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de la gloria de Dios. Amados, cada uno de nosotros traemos en nuestro interior el trono de Dios. Y el lugar santísimo de Dios está acá en nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios nos ha transformado en su templo, donde la gloria de Dios se debe de manifestar. ¿Pero por qué no se manifiesta? Porque no hemos establecido el vínculo con la oración de estar en el Corán Deo. Voy a enfatizar esa palabra, cara a cara. Por eso hay tantas dificultades. Pues un montón de cosas que nos suceden. Por eso el Señor dice, Hebreos 10:19, que el camino está abierto, la puerta está abierta y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Mire, cuando se vive, si usted se mete a una alberca, usted saldrá mojado. Y cuando usted se mete a la presencia de Dios, usted saldrá transformado. Con ese ejemplo tan sencillo se lo puedo poner. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, esto es de su carne. El velo que había en el tabernáculo, delante del lugar santísimo, ocultaba la presencia de Dios para que los hombres entraran a su presencia. Por eso necesitaba ser rasgado ese velo. Y la humanidad de Jesús, que velaba su divinidad, tuvo que ser rasgada porque Él representa ese velo, su cuerpo. Tuvo que ser rasgado, y tuvo que ser rasgado de arriba abajo.
La información histórica dice que ni dos bueyes podían romper esa cortina que fue rasgada en Jerusalén cuando él murió. Y fue de arriba hacia abajo. Era grueso ese velo. No podían esos dos bueyes con su fuerza romper el velo. Tuvo que ser Dios el que tuvo que desgarrar el cuerpo en el sacrificio de su santo Hijo para que usted y yo pudiéramos entrar al lugar de la presencia de Dios. Al lugar donde podemos alcanzar la plenitud del Espíritu y la madurez espiritual y ser verdaderamente cristianos espirituales, no de cada semana. Porque la espiritualidad solamente se vive, o la espiritualidad se vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, los 365 días del año. Y esto lo hace Cristo a través de su palabra. ¿Sabe? Por eso, terminando, hermanos, Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, transparentes. Y luego dice, en plena certidumbre de fe, dice Hebreos, el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando usted vaya a la oración, crea que está delante, que está ejercitándose en el Corán Deo cara a cara. Créalo. Porque el lugar donde usted se encierre a orar, la presencia de Dios se puede manifestar en su vida, hermano. Se puede manifestar. Por eso dice el Señor, acérquense con corazón sincero. No se acerquen como los hipócritas fariseos, mucha palabra, mucho aspaviento. No, vengan reconociendo su necesidad, plenamente convencidos de que Dios los está escuchando, plenamente convencidos de que Dios pondrá su mano sobre ustedes. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy perdonado, no tengo que tener conciencia de pecado. Él me ha lavado y me lava con su sangre. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Quiere decir que Él ha convertido nuestros cuerpos en templo del Espíritu Santo, hermanos. Por la limpieza que ha habido de Cristo, por su sangre, que nos ha limpiado completamente. Por eso somos templo del Espíritu Santo. El último pensamiento. La manifestación de la gloria y presencia de Dios se debía a la sangre. En el momento en que la sangre era depositada en el propiciatorio, allí en la tapa, entre los querubines, en ese momento la gloria de Dios bajaba. Y todo se llenaba de la presencia de Dios y el sumo sacerdote allí. Porque Dios aceptaba la sangre para la expiación en aquel tiempo de animales. Pero ahora la manifestación de la gloria ha sido precisamente la sangre de Cristo presentada en el cielo mismo. Cierre sus ojos. Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. A veces sentimos, Señor, que llegamos a tu presencia, que vivimos en tu presencia, Señor. Pero no es cierto. A veces creemos que hemos estado delante de tu presencia y ni siquiera sabemos qué es estar en tu presencia, Señor. A través de tu palabra nos hablas que estar en tu presencia, Señor, es amar. Que estar en tu presencia, Señor, es amar como tú has amado. Que estar en tu presencia, Señor, es depender de tu Espíritu Santo, de la llenura, Señor. Y vanamente nos engañamos. Nuestros corazones se llenan de orgullo pensando, Señor, que hemos alcanzado el plan, Señor. Te rogamos esta mañana, Señor, que toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones, que nos enseñes a vivir en tu presencia, Señor. Tú eres Jesús el que nos puede llevar, Señor, a través de todo este desarrollo, Señor, y tú eres el que nos has introducido, Señor, y nos introduces al lugar santísimo. Podemos entrar ahí confiadamente, Señor.
Queremos que tu gloria, Señor, se manifieste en nuestras vidas. La gloria de tu carácter, Señor. Esa gloria, Señor, que donde estabas tú todo era transformado, Señor. Que donde nosotros nos paremos ahora sí podamos ver cómo nos recompensas en público cuando ves, Señor, la intimidad, Señor, en la alcoba, encerrados contigo. Porque estamos más que en un cuarto físico, estamos en el lugar de tu presencia, Señor. Cara a cara, Señor. Hoy te podemos contemplar a través de Jesucristo, Señor. Revela, Señor, todo lo que no te agrada, Señor. Señor, porque es en tu presencia, Señor. Es en tu luz donde tenemos comunión, Señor, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Es en tu presencia, Señor, donde entendemos, Señor, que tú eres el Dios y nosotros somos polvo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, y llévanos cada día, Señor, a establecer ese Corán Deo en nuestras vidas a través del vínculo de la oración, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. De aplauso al Señor.